Buenos días, vamos a hacer la clase, la última del tema del curso, que trata sobre las cargas y las deudas de la herencia, que corresponden al tema, a la sección de la masa hereditaria, que es la última sección de las cuatro que tiene nuestro libro 4 del Código Civil. Empecemos por el tema de la transmisión sucesoria. A la muerte de una persona se transmiten a sus sucesores bienes, derechos y obligaciones. Es decir, lo que se transmite es un patrimonio a los sucesores. Y este patrimonio tiene una parte que es la parte activa, conformada por los bienes y derechos, y la otra parte que es la parte pasiva de la herencia, que son las obligaciones de manera general. Los dos primeros, como les decía, es la herencia activa, o sea, la herencia, los activos de la herencia, y el último es el pasivo de la herencia. No hay que olvidar que la sucesión tiene elementos, o sea, tiene un elemento personal que está conformado por el causante, que es el personaje principal de la sucesión, porque a su muerte se transmiten sus bienes, derechos y obligaciones. Están los sucesores, los que reciben este patrimonio que deja el causante. Hay otro elemento que es el elemento formal que tiene que ver con las normas que regulan la sucesión. En este caso, el libro 4 del Código Civil regula el tema de la transmisión sucesoria. Y hay un último elemento que es el elemento eh, material que está conformado por la masa hereditaria. Eh, este elemento patrimonial importante, este patrimonio, como les acabo de decir, está conformado por activos y pasivos. Entonces hay un pasivo de la herencia que hay que pagar, son obligaciones que ha contraído en vida el causante, pero también hay otras obligaciones que son las cargas que nacen producto del fallecimiento del causante. Ahora, con respecto a los límites que tienen los responsables, los sucesores con respecto al pago de estas obligaciones, hemos visto en las primeras clases que nuestro sistema jurídico tiene dos reglas. Uno es el sistema intra vires hereditatis, que significa que los herederos van a ser responsables por el pago de estas obligaciones solo hasta donde alcance el patrimonio o el activo dejado por el causante. Es decir, si, por ejemplo, el causante tiene como deuda 1.000 soles y solamente deja como activo de la herencia, como activos de la herencia, 100 soles, se va a tener que pagar solamente de acuerdo a la preferencia que tienen los acreedores 100 soles. Los otros 900 soles ya no se pagan. Los acreedores del causante, bueno, quedarán sin pago. Producto de este sistema, de esta regla del sistema intra vires hereditatis. Pero también hay otro sistema en caso de que el causante actúe de mala forma, por ejemplo, simulando deudas, ocultando bienes, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, cuando se da esta situación, este mal comportamiento que tiene el, el sucesor con respecto al pago que se tiene que hacer de la herencia, entonces en este caso eh, aparece el sistema ultra vires hereditatis como una sanción a este heredero, a este mal heredero que no quiere honrar las deudas, las obligaciones
dejados por el causante. Entonces aparece esta regla. O sea, si un heredero, por ejemplo, oculta un bien de manera dolosa con la intención de no pagar, bueno, se lo sanciona. O simula deudas o dispone de los bienes con la intención de no pagar. Porque uno puede disponer de los bienes de la herencia para pagar, pero sucede muchas veces que el heredero puede disponer de los bienes dejados por el causante, pero con intención de no pagar en perjuicio de los acreedores de la sucesión. Y en este caso hay una responsabilidad ya en contra no solamente del patrimonio que ha dejado el causante, sino en contra de este mal heredero, de este mal sucesor, y se le castiga, o sea, se confunde su patrimonio y por tanto los herederos los acreedores de la sucesión eh, podrían cobrar eventualmente, podrían cobrar eventualmente eh, al, al heredero en contra de todo su patrimonio, tanto del patrimonio que ha recibido como el patrimonio que tenía. ¿Ok? Ese es en cuanto a la responsabilidad. Entonces, en nuestro sistema, claramente se determina la responsabilidad para el pago de estas obligaciones. Como los sucesores son los que reciben la herencia, los sucesores, en principio, como ejecutores testamentarios, porque si no hay albacea, son estos sucesores, los albaceas legales, que tienen que honrar estas deudas, pagar estas deudas antes, como regla general, de la partición de la herencia, porque no hay que olvidar que el proceso sucesorio termina cuando se adjudican los bienes, derechos a los sucesores. Pero hay una etapa transitoria, una etapa en donde la más hereditaria, esa es la que tiene que responder por el pago en sí. La más hereditaria es la que responde por el pago de estas obligaciones. Pero la más hereditaria tiene un administrador, que por regla general, si hay testamento, es el albacea, y a falta de albacea son los apoderadores comunes o el administrador judicial los que tienen que pagar estas obligaciones, pagar las cargas y pagar las obligaciones. Entonces, eso es importantísimo tener en cuenta de que independientemente de que haya testamento o no, son los sucesores, los responsables últimos finalmente, los que tienen que honrar, los que tienen que pagar todas las obligaciones dejadas por el causante, es decir, dejados por su padre, por su madre, por su abuelo o por quien, de quien está recibiendo la herencia. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto al tema del pasivo de la herencia, eh, que es una cuestión importante porque hay una regla también de que no hay herencia si no se ha pagado las deudas, las obligaciones que ha dejado el causante. Ahora veamos el tema de las cargas. Nuestro Código Civil tiene dos capítulos con respecto al tema de las cargas y deudas. Uno son las cargas y deudas y los ha ordenado de tal manera que ya nos da un mensaje de que cuando se van a pagar estas obligaciones, lo primero que se tiene que pagar son las cargas. Y después del pago de estas cargas, recién se va a tener que pagar las obligaciones, o sea, las deudas de las relaciones que ha tenido en vida el causante. De estas obligaciones se van a tener que pagar después de pagar las cargas. Ahora, ¿qué cosas son las cargas? Ahí en la diapositiva nosotros hemos puesto un concepto. Son los gastos a consecuencia del fallecimiento del causante. Es decir,
estas deudas, porque son deudas, o estas obligaciones, con más precisión, son producto del fallecimiento. Es decir, sin el fallecimiento no habrían estas deudas, estas obligaciones que pagar. Entonces, se da producto o a consecuencia del fallecimiento. No son deudas dejadas por el difunto, sino gastos que nacen a causa de la herencia. O sea, la herencia, o sea, la muerte genera una herencia. Entonces, los gastos que genera la herencia son las cargas. Eh, Son obligaciones que nacen contra el heredero o contra la sucesión, dependiendo si ha habido, si se ha hecho la partición o no. Por eso se dice o contra la sucesión, es cuando no todavía se ha hecho la partición, o contra los herederos en la medida que ya se hayan hecho la partición de la herencia. Es póstumo, es post-mortem estas cargas que nacen. Esa es la única situación que se da post-mortem, o sea, después de la muerte del causante. El pago de las cargas tiene preferencia, como ya les he dicho, con respecto a las deudas dejadas por el fallecido. En el mismo orden que está nuestro código, nuestra legislación, ese orden se tiene que seguir con respecto a las preferencias que tiene. O sea, una vez que fallece una persona y la más hereditaria, es decir, los bienes, derechos y obligaciones se transmiten a los sucesores, lo primero que se tiene que pagar son estas cargas. Por otro lado, se dice que estas cargas son números clausus y están regulados en el artículo 869 y 870 de nuestro código civil. O sea, son números clausus en la medida en que por un pacto entre los herederos o un pacto que podría haber con terceros, no se puede crear cargas. Las cargas están preestablecidas en la ley. No hay otras cargas, sino aquellas que el legislador lo ha previsto. ¿Y cuáles son estas cargas? En principio son los gastos que produce eh, los funerales del causante, que puede ser un sepelio, o sea, un entierro, que es, al menos en nuestra sociedad, es lo común. Y por otro lado, se puede también incinerar. Entonces, ya sea los gastos del sepelio o la incineración, son cargas de la herencia, son las cargas de la herencia, y los sucesores o la masa hereditaria es la responsable de pagar estos gastos. El fallecimiento de una persona genera gastos, genera gastos. A veces hay personas que no pueden enterrar a sus familiares por los gastos, los altos costos que tiene los gastos de sepelio o incineración. Y tienen que ir a la beneficencia, etcétera, etcétera, para poder enterrar a sus fallecidos, a sus familiares fallecidos. Ahora, también son cargas los gastos que nacen de la última enfermedad. O sea, ahora que estamos en pandemia, por ejemplo, los gastos, si es que una persona finalmente es internado en un hospital y necesita de camas UCI, tengo entendido que son muy onerosos, son carísimos algunos de estos. He visto unos ofrecimientos hasta 40, 50,000, 60,000 soles por una cama UCI. Entonces, todos estos gastos, productos de una enfermedad, a veces es el tratamiento de una persona con una enfermedad degenerativa como el cáncer, hay tratamientos largos y finalmente la persona con esta enfermedad muere. Entonces, estos gastos que ha generado esta última enfermedad y que le ha llevado a la muerte a esta persona son lo que se denomina cargas. Todos estos gastos, pagos a las clínicas, pagos por medicamentos, pagos por las personas que puedan cuidar a una persona, puede ser una enfermera, un enfermero, etcétera, etcétera. Entonces, todos los gastos que nacen de esta última enfermedad
son cargas. También son cargas contra la herencia, contra la masa hereditaria, los gastos de administración de esta herencia. Eh, por regla general, es el albacea, si hay testamento, quien es el que administra la herencia, es el que tiene que pagar las cargas, es el que tiene que cobrar deudas, si tiene que cobrar, porque el causante puede dejar derechos, o sea, a creencias que cobrar. Entonces, el albacea es el ejecutor testamentario que se encarga de esta administración. A falta de albacea, eh, quienes son los albaceas legales son los herederos, y los herederos muchas veces pueden ser muchos, 3, 4, 5, hasta 10 hermanos. Entonces ellos muchas veces no pueden administrar conjuntamente una herencia y por tanto necesitan nombrar un apoderado común, un apoderado que administre esta herencia. Y sucede muchas veces, yo tengo oportunidad de escribir poderes donde dan a una persona, a veces a un hermano, para que administre la herencia. A veces no están de acuerdo y cuando no hay acuerdo, es el juez el que tiene que nombrar un administrador judicial. Entonces, esta tarea de administrar la herencia es un trabajo y los trabajos tienen que ser remunerados. Por tanto, hay que pagar al albacea, hay que dar sus honorarios seguramente a este apoderado común o al administrador judicial, generan gastos y estos son lo que se llaman también cargas de la herencia, los gastos producto de la administración, porque hay que pagar honorarios, hay que pagar gastos administrativos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto también implica cargas, los gastos de la administración de la herencia. Y también son cargas de la herencia los beneficios a personas que vivieron en casa del causante o eran alimentados por cuenta de este. O sea, sucede que muchas veces el causante vive en compañía de otras personas y que estas personas pueden estar teniendo el beneficio de tener acogida, de estar viviendo en la casa. Entonces, ello también hay que respetar. O en todo caso, puede suceder de que haya un hijo alimentista, o sea, se está pagando una pensión alimenticia paradójicamente, a una persona que no es hijo, pero que por razones de que ha estado o ha convivido con una mujer en su periodo de gestación, donde podría quedar embarazada, si ha convivido con esta mujer, así señalaba la ley antigua, la ley primigenia del 84. Entonces, y no se podía determinar en un proceso judicial de filiación si era realmente el padre, pero se acreditaba que sí había tenido relaciones o había, por lo menos se ha hospedado en un mismo hotel, en un mismo cuarto, en el momento de la concepción. Entonces se decía que el juez le decía, bueno, no es tu hijo, pero tienes que darle alimentos hasta que cumpla la mayoría de edad. Entonces, en el artículo 870 se señala que las personas que hayan vivido en la casa del causante o alimentados por este o a cuenta de este, pueden exigir a la albacea o a los herederos que continúen la atención de estos beneficios con cargo a la masa hereditaria durante 3 meses. La regla es que por 3 meses hay que atender a todos los beneficiarios que han estado viviendo en la casa del causante y también, en todo caso, también pagar estos alimentos, pero los alimentos sí tienen otra, otra relación de los hijos alimentistas, porque eso ya no es una carga, sino es una deuda. Entonces, hay que pagar a estas personas, darles sus alimentos por 3 meses, eh, hacer que continúen viviendo en la casa donde he estado viviendo sus últimos días el causante,
pero solamente hasta los 3 meses. Entonces, esas también es considerado cargas y los ejecutores testamentarios, los albaceas, los que administran la herencia, tienen estas obligaciones que cumplir. Ahora, eso es con respecto a las cargas. Ahora veamos el tema de las deudas. Eh, las deudas son producto, o sea, no son cuestiones producto del fallecimiento, sino son las obligaciones que ha contraído en vida el causante. Las personas a lo largo de nuestras vidas tenemos una serie de necesidades que cumplir. Y esas necesidades que nosotros tenemos necesidad de trabajar, de alimentarnos, de constituir una familia, de hacer negocios para poder vivir. A estas necesidades que se tienen que satisfacer hacen que las personas tengan una serie de relaciones sociales, primeramente. Y a partir de ahí se generan también relaciones jurídicas. Eh, o sea, celebran negocios jurídicos, actos jurídicos con la finalidad de satisfacer estas necesidades. Producto de estos vínculos que tiene el causante con las personas, con otras personas que hacen posible su vida, se generan obligaciones que el causante puede ser a su vez acreedor y deudor. En el caso de que sea deudor, son obligaciones que si fallece tienen que ser honradas en principio. O sea, la regla general es que las obligaciones, una vez que fallece el causante, se transmiten a sus sucesores y los sucesores son los que tienen que honrar estas obligaciones. Pero hay que hacer precisiones porque no todas las obligaciones son transmisibles, pues hay algunas de ellas que son de carácter muy, muy personal, personalísimas, que se dan producto de las cualidades personales que haya tenido el causante. De pronto era un gran artista, un gran pintor, una persona de repente un gran abogado, que es que con una cierta especialidad, etcétera, etcétera, o un gran escritor que, por ejemplo, anualmente tiene que escribir por lo menos un libro, así hacen contratos los escritores famosos, los que tienen éxito, estos escritores pactan o contratan, son contratados por editoriales también reconocidas o famosas, que les hacen un contrato de tal manera que ellos puedan escribir obras, 2 o 3 al año o una al año por lo menos. Entonces, estas obligaciones son muy personalísimas porque tienen que ver con las cualidades de las personas. Entonces, un escritor que fallece o un pintor y tiene obligaciones de pintar un cuadro, entonces sus hijos no lo van a poder hacer. Es casi imposible que lo puedan realizar. Ahora, también, por ejemplo, no se transmiten los cargos de apoderado, los de representación que pueda tener el causante. Al causante también se le da a veces un poder, por ejemplo, se le da un poder para que realice ciertos actos a nombre y representación de su representado, y el representado le da este poder al causante o le ha dado este poder por sus cualidades personales. Y cuando fallece, se extingue el poder. Eso no se transmite a sus sucesores. O, por ejemplo, los contratos que son de tracto sucesivo, un contrato de arrendamiento, por ejemplo, o un contrato de mutuo, una garantía hipotecaria que hay que pagar y se paga por cuotas. O sea, se dice que es un contrato de tracto sucesivo, es un negocio de tracto sucesivo que se va cumpliendo en el tiempo. Entonces, al momento del fallecimiento del causante, la regla es que se extinga también estas obligaciones. Pero hay que precisar ahí en el tema de, por ejemplo, los seguros de vida.
pero usualmente los que son de tracto sucesivo también se cortan, los que se van dando en el tiempo. Por ejemplo, el causante es arrendador, es el arrendatario, perdón, el arrendatario de un inmueble y él tiene que pagar una merced conductiva, tiene que pagar los alquileres. A la muerte, al momento del fallecimiento del causante se corta el contrato. O sea, ya no, y eso no pasa, no hay obligaciones, estas obligaciones no pasan a los sucesores, por regla general. Ahora, todos estas obligaciones personalísimas se extinguen con la muerte, pues, del causante. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, veamos ahora el tema del pago de estas deudas. Los obligados, ¿quiénes son los obligados a asumir las deudas? Si está indivisa, o sea, aquí tenemos que ver si la herencia está indivisa o si ya se ha efectuado la partición. Si la herencia está indivisa, las deudas o sea, del causante gravita sobre la masa hereditaria. Es decir, el acreedor, la regla general, el acreedor es que él tendría la obligación en principio de demandar a todos los sucesores, o sea, a la masa hereditaria. Es la masa hereditaria la que tiene que responder por estas obligaciones. Y por tanto, tendrían que ser demandados todos, la regla general. Sin embargo, sucede muchas veces que alguno de los herederos es el que paga la obligación. Entonces ahí aparece que es una obligación de carácter solidaria, porque él tendría que repetir, es decir, él tendría que cobrar a sus coherederos, o sea, la parte que le corresponde pagar en esa deuda en función o en relación a la proporción de la herencia que le va a tocar recibir. Entonces, es una obligación solidaria, porque el acreedor podría eventualmente demandar, pero la regla, a menos la jurisprudencia peruana señala que cuando la herencia está indivisa, es obligación del demandante, o sea, del acreedor demandante, notificar o demandar o citar a todos los herederos. Pero, como les decía, un heredero puede cumplir con la obligación, y si cumple con la obligación, o sea, pagando él solo, entonces finalmente tiene que ser prorrateado. O sea, ahora, hecha la partición, porque hemos visto que ese es cuando la cuestión está indivisa, hecha la partición termina esta solidaridad y luego cada heredero responde por esas deudas en proporción a su cuota hereditaria recibida. Entonces se puede dar esta situación, por eso es que la lógica del legislador también es ubicar a esta institución al final del libro de sucesiones. Entonces se puede dar, o sea, finalmente como el acreedor es un acreedor, es un personaje privilegiado en nuestro código, independientemente que se haya hecho la partición o no, él tiene el derecho de cobrar su acreencia. Bueno, en cuanto a las preferencias, que ya lo hemos visto, hay preferencias con respecto a qué se paga primero. Primero se pagan las cargas y luego las deudas. Pero también hay preferencia con respecto al pago primero de los acreedores del causante, porque eso es lo que se tiene que honrar, pero luego de ser el caso, también se tiene que pagar a los acreedores del heredero, porque el heredero también puede tener acreedores, y el heredero también tiene relaciones sociales, relaciones jurídicas, tiene necesidades en su vida, entonces se relaciona, hace una serie de negocios jurídicos y puede eventualmente ser deudor. Entonces, ahora, ¿qué se paga primero? Se le tiene que pagar primero a los acreedores del causante, porque esa es la regla. Y de ser el caso, se va a pagar a los acreedores del heredero. Ahora, otro tema es el pago de las deudas antes de la partición. O sea, antes de la partición,
¿qué pasa con el pago de las deudas? O sea, no hay herencia, se dice, esta es una regla de oro que tenían los romanos también, no hay herencia sin el pago de las deudas dejadas por el causante. Los acreedores del causante sin garantía real tienen preferencia para cobrar sus créditos. Los herederos pueden pedir que se paguen estas deudas antes de la partición. O sea, la regla general es que hay que pagar las deudas, las obligaciones, hay que pagar cargas y deudas para que exista herencia. O sea, no hay herencia sin el pago de las deudas, porque si no, se genera un problema. ¿No? Se genera un problema. O sea, lo que has heredado son deudas y la regla es que una herencia tiene que ser básicamente activos, o sea, tienen que ser bienes, tienen que ser derechos, más no obligaciones. Entonces, pero se puede dar esta situación. Entonces, pero los romanos decían que no hay herencia sin el pago de las deudas, porque una vez que se pagan las deudas, ya tenemos la masa hereditaria neta y a partir de esta masa hereditaria neta, ya nosotros podemos, o los herederos pueden hacer pagar los legados y luego recién pagar o repartirse lo que tengan que repartirse, que vendría a ser la legítima. Ahora, les decía que en el pago de las deudas alimentarias, o sea, una cosa son las cargas, los alimentos que hay que dar a las personas que han vivido en la casa del causante, en la casa habitación, había que alimentar a algunas personas, se estaba dando alimentos. Eso termina a los 3 meses y son cargas. Pero otros son los pagos por las deudas alimentarias, que les he estado poniendo el ejemplo de los hijos alimentistas, de estas personas que sin ser hijos son considerados hijos alimentistas hasta que cumplan la mayoría de edad. ¿Cómo es que se paga? Y estas son excepciones, porque yo a lo largo de mi vida no he conocido un solo varón que tenga un hijo alimentista. Al menos en mis amistades, los amigos que tengo, no he conocido uno solo que tenga un hijo alimentista. Pero está en nuestra legislación, está regulado, se puede dar esta situación y de hecho si ha estado regulado, es porque hay situaciones de hijos alimentistas, es decir, sin tener la filiación consanguínea, es una especie de sanción que se le da a un hombre que ha tenido relaciones con una mujer en su periodo de gestación, o sea, en su periodo que ha estado apta para concebir un niño o una niña. Entonces, ¿cómo se pagan estas deudas alimentarias? Por un heredero por disposición testamentaria, o sea, por testamento, yo podría decir que el pago de los alimentos de este hijo alimentista, que ni siquiera es el hermano o sea, no es hermano del heredero, este hijo alimentista, entonces el heredero está obligado por testamento a pagar hasta que cumpla los 18 años estos alimentos. O por acuerdo, o sea, si no se ha dispuesto en el testamento, los herederos pueden ponerse de acuerdo para designar a uno de ellos para que siga pagando esta deuda. Ahora, se puede hipotecar un bien o dejar cualquier otra garantía para asegurar el pago. Es decir, como a veces hay que pagar, imagínense, 18 años, porque es hasta que cumpla la mayoría de edad por regla general. Entonces, se puede hipotecar un bien, en este caso un bien de la masa hereditaria, o dejar cualquier otra garantía, o sea, una garantía mobiliaria, por ejemplo, poner una cuenta de ahorros a plazo fijo que genera intereses, que puede asegurar el pago de unos alimentos que hay que pagar.
Ahora, también la otra forma de pagar estos alimentos es entregando al alimentista o al representante legal, porque se trata de un menor, el capital representativo de la renta que falta por pagar al alimentista. Es decir, por ejemplo, y a 15 años le ha pagado sus alimentos el causante y fallece. Entonces faltan 3 años por pagar. Entonces, lo que se puede hacer es hacer unos cálculos aritméticos, hacer unas sumas, restas y determinar cuánto es lo que falta pagar y se le puede pagar de una sola vez al hijo alimentista el total de todos estos pagos que se tenían que hacer hasta que cumpla los 18 años. Eh, Ahora, veamos también otros temas que tienen que ver con el pago de las deudas. Otras reglas que hay en esta institución. Vamos a ver primero la oposición del acreedor a la partición, al pago y a la entrega del legado. Hemos dicho que eh, el, el acreedor es un personaje privilegiado en el Código Civil, en nuestro sistema jurídico. Entonces, el acreedor puede oponerse a la partición de la herencia. O sea, no obstante que se haya hecho y él no haya podido oponerse, igual él puede cobrar. Eso hay que tener presente también. Pero él tiene este derecho de oponerse si es que se entera al acuerdo que están llegando los herederos para hacer la partición, porque después es mucho más complicado cobrar. Por eso ese es el fundamento de esta oposición. Y puede oponerse también al pago porque cuando se hace la partición, se entiende que es de la masa neta, pero no se ha pagado a alguien, entonces, y se tiene que pagar a los legados. Entonces, los acreedores del causante tienen como tienen esta preferencia para el pago antes que al legatario, entonces ellos pueden oponerse a la partición de la herencia. Ahora, muchas veces la partición ya, como hemos visto, el propio testador lo puede hacer en su testamento. Puede hacerse esto, pero en tanto esté indivisa la herencia, el acreedor puede oponerse a esta partición porque él tiene preferencia en el pago. O sea, él tiene derecho a oponerse no solo a la partición, sino al pago de algún legado que hay que hacerse. Porque ustedes saben que también el legatario es un acreedor, es una especie de acreedor. Hay que pagar al legatario antes para determinar la legítima. Claro, si no hay legatario, bueno, en buena hora, pero si hay legados que pagar, tenemos que pagar los legados para recién determinar o para poder determinar cuál es la legítima y a partir de ahí hacerse la partición. Ahora, como hay este derecho de oponerse, eh, efectuada la partición, esta partición que se ha hecho o que se está haciendo y que se ha hecho, resulta un negocio, porque se trata de acuerdos, de pactos, y son negocios jurídicos. Entonces, este negocio jurídico, esta partición que han hecho los acreedores, los herederos, son ineficaces con respecto a él. Y él puede ir contra la masa hereditaria, demandar a todos ellos para el pago de la deuda. O sea, teniendo este derecho de oposición, el acreedor del causante, deviene como consecuencia de la ineficacia de la partición de la herencia. Es decir, si no se le ha pagado lo que se le tenía que pagar, es ineficaz y por tanto él podría eventualmente exigir el pago y si no el pago, embargar estos bienes para finalmente rematarlos y cobrarse su crédito. Otra regla es el perjuicio por insolvencia. O sea, si el coheredero obligado al pago de la deuda es insolvente,
la cuota de este será asumida por todos los demás a pro rata. Esto ya es en cuanto a si se ha realizado la partición. Y si el obligado a pagar, o sea, ya se ha hecho la partición, no se ha opuesto en su momento el acreedor y por tanto esta partición le afecta, le es oponible, porque no se ha opuesto. Como no se ha opuesto, resulta que la partición es ineficaz con respecto a él. Entonces, ¿qué sucede si ya se ha hecho la partición y él no se ha opuesto? Entonces, si no se ha opuesto, esa partición le afecta, le produce sus efectos frente a él. Entonces, él tendría que cobrar, hemos visto, a cada uno de los herederos, porque has hecho la partición en concordancia a la cuota que ha recibido. Entonces, si uno de los herederos que tiene que pagar una parte de la obligación que tiene este acreedor y resulta insolvente, igual todos a prorrata van a asumir el pago de esta deuda. Porque no hay que olvidar que el acreedor es privilegiado y se le tiene que pagar la deuda. Se le tiene que pagar la deuda. Entonces, esta es una regla muy importante, o sea, con respecto al acreedor. O sea, no interesa que alguno de los coherederos resulte insolvente, o sea, no pueda pagar la deuda. Entonces, a prorrata todos tienen que asumir porque finalmente hay que pagar esta deuda dejada por el causante. Esto incluye al heredero que pagó toda la deuda dejada por el causante, porque ya les he dicho que un heredero podría eventualmente pagar al acreedor del causante. Esta misma regla se aplica si alguno de los coherederos es embargado también en sus bienes. Igual, si ya se ha hecho la partición, como le digo, una vez que se ha hecho la partición ya no hay más hereditaria. Y el acreedor va a tener que demandar a cada, o sea, y no va a poder cobrar toda la herencia porque ya no es una obligación solidaria. Entonces va a tener que demandar en la proporción que ha recibido, en la proporción que le tocaría pagar a ese sucesor. Entonces, puede ser de que, no obstante ello, el acreedor en el proceso tenga la necesidad o se requiera hacer embargo de bienes. Entonces, cuando se produce el embargo de alguno de los bienes, también todos los herederos van a responder con sus bienes. Ahora veamos la obligación y el derecho del legatario. Hemos dicho ya, porque por regla general, o sea, un legatario es un acreedor de la herencia. Esa es la regla, porque el legatario es un sucesor a título particular, es decir, él no recibe el patrimonio, él recibe un beneficio a cuenta de la cuota de libre disposición que tenga el testador. Entonces, la regla general es que los legatarios no pagan las deudas de la herencia, no pagan porque ellos, salvo que sea un heredero universal. Que sea un heredero universal, porque los legatarios pueden ser herederos universales y cuando son herederos universales reciben activos y pasivos. Pero si se trata de un legatario a título particular y como heredero a título particular, él no tiene la obligación de pagar deudas, salvo que en el testamento se señale que a cuenta de recibir una casa, él pague la hipoteca que tiene la casa o lo que resta de la hipoteca por pagar. Entonces, ahí sí hay una obligación que el propio testador, o sea, es una carga que le está dando. Bueno, te voy a dar este bien, pero este bien está hipotecado y tú tienes que pagar la hipoteca. Claro, uno puede repudiar, rechazar el legado, porque finalmente voy a pagar una hipoteca. Pero esa es la regla. O sea, la regla general es que los legatarios
no tienen la obligación de pagar deudas, salvo, como les he dicho, que sea un heredero universal o eh, alguna de las cláusulas testamentarias digan lo contrario. O sea, exijan que el legatario que está recibiendo un bien pague alguna garantía, alguna hipoteca o garantía mobiliaria que tenga este bien. Ahora, si el legatario hubiera pagado algún gravamen que grave al predio legado recibido, los herederos están obligados a resarcirle el pago efectuado. O sea, puede ser de que el testador no haya dicho nada en la herencia y le ha dado o sea, le ha dado como legado un inmueble hipotecado. Y esta hipoteca todavía no se ha cancelado, se está pagando la hipoteca. Entonces, puede suceder que el propio legatario de mutuo propio, para quedarse con la casa, comience a pagar, sin tener la obligación, comience a pagar las cuotas de esta hipoteca. Y en este caso, los que tienen que resarcirle por el pago efectuado son los herederos. O sea, los herederos finalmente, porque ellos son los obligados a pagar las deudas, no el legatario. El legatario paga deudas solamente de manera excepcional, cuando el legatario finalmente es heredero universal o cuando por testamento se le obligue a pagar alguna deuda en beneficio de recibir este legado, ¿no? O sea, te doy este legado, pero tienes que pagar esta deuda. Entonces, esas son las únicas obligaciones que tiene el legatario, porque el derecho que tiene el legatario es que no debe pagar deudas. El derecho que tiene el legatario más bien es a cobrar el legado. Es un acreedor de la herencia, el legatario por regla general. Ahora, veamos la conservación de derechos crediticios del heredero. Los herederos, por su condición, no pierden la condición de acreedor del causante. Esta es una cuestión también de oro, porque entre padres e hijos muchas veces se hacen negocios. ¿Ah? Se hacen negocios. Entonces, yo puedo ser acreedor del causante. Yo soy hijo, he tenido negocios con mi padre me debe dinero, o sea, finalmente negocios son negocios, se dice, sea familiar o no familiar. Entonces, si yo he tenido negocios con mi padre, he hecho negocios, yo soy deudor de mi padre o acreedor de mi padre, si yo tengo un derecho de crédito, o sea, yo soy acreedor, mi padre finalmente muere debiéndome dinero, yo por el hecho de ser heredero, no significa que voy a perder la condición de acreedor. Es decir, yo también voy a cobrar primero, voy a cobrar mi acreencia antes de que se haga la partición de la herencia, se determine cuál es la cuota que voy a recibir. No significa que no se le va a pagar, no significa que el hecho de ser heredero pierdas la condición de ser acreedor del causante, por más hijo que tú seas. Entonces, ese es un derecho muy importante que hay que tener en cuenta también, porque en las familias se pueden hacer negocios y de hecho se hacen negocios, pero la vida nos enseña que a veces es mal negocio hacer negocios con la familia, valga la redundancia. Eh, ahora, se puede también otra regla, y para ir terminando la clase, hacer la consolidación de las obligaciones. O sea, es el caso de que el heredero es acreedor y deudor a la vez del causante. Se consolida la deuda extinguiéndose la obligación. O sea, puede convertirse el heredero en acreedor y deudor. O sea, el heredero, por ejemplo, ha hecho negocios con su padre le debe, pero él también le debe a su padre. Entonces ahí se da la consolidación, que es una forma de extinguir las obligaciones. Entonces, si se da esta situación en un heredero, el heredero es acreedor y deudor a la vez, entonces se extingue la obligación, ya no hay nada que pagar y se hace mucho más fácil determinar cuál es la herencia neta para hacer la partición de los bienes hereditarios. Entonces, con eso estaríamos terminando nuestra clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, bueno, este es el momento de hacerlo.